¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, el canal de los aprendices. Hoy te voy a enseñar a hacer shots. No me presenté, yo soy Jorge Barrios y hoy te voy a enseñar a hacer shots. Pero te voy a enseñar a hacer shots a base de tequila sunrise. Así que un beso a mi gente de México que están aquí siempre en mi corazón bancando este canal. Te voy a enseñar a hacer una reversión del tequila sunrise que agradezco mucho el hecho de que hayan apoyado ese video. Si es primera vez que me ves, te voy a dejar en la descripción para que lo vayas a ver. Muy bien, ¿están listos? ¡Let's go! Antes de arrancar, quiero premiar a todos mis aprendices haciendo un sorteo únicamente para suscriptores. Ustedes saben que tenemos una plataforma online de cursos certificados por mi academia, Academia Bartender, y tenemos un curso avanzado de coctelería de autor para enseñarte, para llevarte de cero a creador de cócteles de autor profesionalmente para que puedas elaborar cartas de cóctel de autor. Así que si te quieres ganar este curso, que es 100% online, solo tienes que dejar un comentario para participar en este sorteo diciendo curso online. Tienes que darle like y estar suscrito al canal. Así que vamos allá. ¿Qué necesitamos para hacer este cóctel? Necesitamos un shotcito, necesitamos vodka, jugo de naranja y granadina. También vamos a necesitar un platito con azúcar y otro platito con granadina. Bueno, traten de que sea un shot grande, ¿no? Este es un shot súper grande, como un shot doble, ¿no? Entonces, primero vamos a colocar así bien, porque queremos una crusta bastante grande. Así, en el almíbar, ¿no? En el almíbar de Granada. Para que no sepa qué es la granadina, es un almíbar de Granada. Bueno, una vez que ya esté ahí, lo que vamos a hacer es lo vamos a impregnar de azúcar, así como estoy haciendo yo, de azúcar. Fíjense cómo tenemos esta hermosa crusta o hermoso borde, ¿ok? Bueno, una vez que esté ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a servir estos ingredientes. Yo te recomiendo que los tengas fríos. Acá están a temperatura ambiente porque es para mostrarte, pero yo te recomiendo tener el vodka frío, el naranja frío, inclusive hasta el almíbar frío. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más agradable para ti para que lo tomes. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a añadir una parte de vodka, ¿ok? Porque la idea es tratar de emular como si fuese el cóctel, ¿no? Una parte, o como decir un 80%. Y el resto lo vamos a añadir de jugo de naranja. Es decir, el otro 80% lo vamos a añadir de jugo de naranja. Y vamos a dejar un pequeño espacio, fíjense, un pequeño espacio para añadir entonces la granadina. Y fíjense cómo entonces ya se empieza a formar ese sunrise. Ahora, si queremos ayudar, lo que hacemos es levantamos acá un poquito porque no queremos tampoco que esté tan dulce. Y fíjense cómo ya se forma ese degradez del sunrise. Si quieres que te quede más oscuro, le puedes añadir más. De hecho, vamos a añadir un poquito más oscurito. Ahí va. Eso, ahora sí. Aquí va por ustedes shots de tequila sunrise. ¡Pa! Hola mi gente, yo soy Joglan Barrios, este es el canal Mentor Joglan. Te quiero invitar a que te suscribas a este canal si no lo has hecho, porque estamos haciendo licores artesanales, estamos haciendo almíbares, tenemos el curso gratuito de coctelería. Si eres una persona que está buscando contenido de calidad, contenido de valor para aprender a dar tus primeros pasos en la coctelería, te quiero invitar a que te suscribas. Este es el momento. Si ya estás suscrito, te quiero invitar a que actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Muchas gracias por ser parte de la comunidad. Dímelo. Cóctel número 2. Vamos a hacer ahora 4 AM, por eso estaba cantando esa canción de Mío, así que vamos a meterle. ¿Qué necesitamos? Vamos a hacer un cóctel por capas. Entonces necesitamos desde el que tiene más azúcar hasta el que no tiene azúcar, ¿ok? ¿Para qué? Para las densidades. Esa es la clave para hacer cócteles por capas. Si no has visto la serie de shots, abajo te la dejo para que vayas a ver una serie de más de 5 videos de shots. Muy bien, vamos a darle. Entonces, el primero lo colocamos solo porque no requiere de nada, ¿ok? Primerito, vamos, perfecto. El segundo, más pesado en orden, sería el Blue Curazao, así que lo vamos a añadir pues con cuidadito con esta técnica. Dímelo. Número 3, jugo de naranja. Aquí sí, ultra cuidado, ¿ok? Acá, bueno, quisiera tener mejor pulso en esta vida. Dímelo.
dímelo, papi. Uy, yo creo que va a salir hasta un quinto color. No voy a spoilear, dímelo. Y de último, entonces añadimos el tequila. ¿Qué te parece? Dígame cuántos colores ven ustedes ahí. Esto se llama 4M para los aprendices. Pero díganme si ustedes ven otro color. Ahora les vamos a hacer un zoom para que ustedes lo vean. Pero fíjense. Granadina, blue curazao, naranja y arriba el tequila. Esto lo pueden prender si quieren. Ya les enseñé en la categoría de shot flameado. Lo prenden y se lo toman así hasta abajo que suena mal educado. Para ustedes, mi gente, shot de tequila Sunrise 4AM. ¡Va! Dime qué te parece estos dos cócteles, dime cuál de los dos te tienta más. Si no te suscribiste al canal, suscríbete, carajo, que la comunidad de los aprendices está creciendo. Nos vemos en el próximo video.